Tengo entre mis manos una pequeña obrita de un medievalista muy importante del siglo XX, sobre todo de mediados del siglo XX, Wallace Hadrill, que se dedicó a estudiar sobre todo el periodo merovingio, pero que en esta pequeña obra estudia eh, ese periodo posterior al siglo III, sobre todo siglo IV, V, que es el de el final del mundo antiguo, esa transición del mundo antiguo a lo que va a ser el principio del medioevo. Una época que, usando nuestras categorías historiográficas, podemos decir de transición, bueno, en esos esquemas que nosotros vamos fragmentando la historia, es como una transición de la edad antigua a la edad media. Siempre son categorías, interpretaciones, la historia es un fluir permanente, pero bueno, nos ayudan estas categorías a comprender, a poder interpretar esos momentos y esos periodos. Y en la introducción de esta pequeña obrita, él presenta la temática que va a estudiar, justamente nos plantea un mundo antiguo en crisis. Cuando decimos mundo antiguo, ¿a qué nos referimos? A ese mundo mediterráneo, ese mundo herencia de la cultura griega y de la fuerza militar y política de Roma, que había creado esta unidad política cultural que era el Imperio Romano, en torno a ese espacio mediterráneo. Este mundo se veía amenazado en sus fronteras por las tribus germánicas del norte, que estaban en víspera de ser empujadas a su vez por esa fuerza incontenible que eran los hunos, que los iban a empujar y iba a ir ingresando en el imperio. El imperio estaba en proceso de transformación. Por otra parte, las fuerzas defensivas del imperio pasaban un momento crítico, la crisis, el imperio estaba en crisis y frente a esta problemática militar, sumada a la crisis que vivía el imperio en lo político, en lo social, en lo económico, las legiones romanas se van llenando o van dando paso a grupos de clanes germanos que van a incorporarse a estas legiones, que se van a convertir estos germanos en defensores de las fronteras del imperio frente a otros pueblos, a otras amenazas que podrían poner en riesgo las fronteras del imperio. O sea, se está transformando la estructura, en este caso militar, del imperio, siendo copadas sus legiones por clanes germanos. El imperio, como decíamos, es producto de la rica herencia cultural griega y del poderío político-militar de Roma, pero no era solamente un poderío político-militar, sino que estaba fundado en una concepción del derecho riquísima, que es la fuente, la base del derecho de Occidente. Y los romanos, los ciudadanos romanos que poblaban aquel imperio, tenían plena conciencia de esto. Por lo tanto, eran protagonistas de una crisis provocada por las amenazas de los pueblos germánicos, por la debilidad de las legiones romanas, ahora a su vez también copadas de algún modo por pueblos germánicos, pero al mismo tiempo se tenía conciencia de lo importante, de lo rico, de lo fuerte que era esa civilización que venía de Grecia y de Roma. A estos elementos, la conciencia de esa identidad greco-romana,
la presencia de esta nueva sangre presente dentro y fuera de las fronteras del imperio, que era la de los germanos, debemos agregar un elemento nuevo, que son los cultos, las religiones de misterios que se iban difundiendo en el imperio, que de algún modo buscaban dar una respuesta a la crisis existenciales que generaba en los habitantes de aquel imperio las crisis políticas que se vivían. Y entre esos cultos de misterios, tal vez el que es más importante y el que va a perdurar en el tiempo y que va también a transformar al imperio, es el cristianismo. El autor nos dice, bueno, que tenemos que tomar tres corrientes en las que se dividía en ese momento el cristianismo. Una era una corriente herética, el arrianismo, que va a aprender en casi todos los pueblos germanos. Estos pueblos germanos de los que estamos hablando se van a convertir al cristianismo, pero en su versión arriana, en su gran mayoría, no todos. Por ejemplo, los francos van a seguir siendo paganos y luego cuando se conviertan se van a convertir directamente al cristianismo católico. Mientras que la mayoría de los germanos son arrianos. Luego tenemos el cristianismo en Oriente. ¿Por qué? Porque el mundo mediterráneo está dividido, el mundo occidental y el mundo oriental. Y Constantino, que es el que abrió las puertas del imperio a la aceptación del cristianismo, como un modo también de darle una renovación a ese imperio en crisis, en decadencia, tal vez también por convicción, pero Constantino decide trasladar la capital al oriente. Y ahí, en el imperio oriental, con sede en Constantinopla, la ciudad de Constantino, la vieja Bizancio, la que luego va a ser Estambul, en ese nudo ahí entre el Asia y Europa, desde donde se va a gobernar el imperio oriental, vamos a tener una cultura política y religiosa muy particular, donde el reino de Dios, representado por el cristianismo, de algún modo se va a identificar con el reino de esta tierra, con el imperio, con el poder del emperador. Tal vez se va a caracterizar esta cultura por el césaropapismo, usando términos que no son de la época, creados con posterioridad, pero que nos ayudan a entender este momento, en el que el emperador es como una imagen radiante, refleja de algún modo el poder, la autoridad de Cristo, es una figura santa que establece el orden en la tierra y que hace presente en el reino de Dios en el reino de este mundo. Esa identificación tan fuerte que se da en el Oriente entre imperio e iglesia, que luego va a pasar de Bizancio a Moscú. Más adelante también Moscú se va a considerar el pueblo, los rusos, ¿no? Cuando se conviertan al cristianismo bizantino y se consideren herederos del viejo imperio bizantino, ese imperio ruso se va a considerar el pueblo escogido por Dios, el imperio escogido por Dios, el reino de Dios en la tierra. Y dice el autor de esta obra, Wallace Hadrill, que en Occidente pasa otra cosa. Ya no tenemos la figura, o poco a poco en algunos momentos ya no vamos a tener la figura imperial, sobre todo a partir del siglo V, cuando caiga Occidente, y está más influenciado por el cristianismo occidental, que él pone su centro en este periodo en África. ¿Por qué en África? Porque ahí surge una figura eminente, que es San Agustín, que va a reflexionar sobre el reino de Dios, sobre la ciudad de Dios, la ciudad de los hombres, y dice que el mundo occidental va a tener una mayor comprensión, digamos, o va a establecer unos límites más separados, según este autor, entre lo que es el espíritu de lo que es el mundo temporal. San Agustín, obispo de Hipona, en el norte de África,
tiene que dar respuesta a un doble desafío en Occidente. Por un lado, a corrientes heréticas, el arrianismo del que ya hablé, u otras, el donatismo, no nos vamos a detener ahora en eso, pero a su vez al mundo pagano, que el mundo pagano todavía está muy vivo en el sector occidental del viejo imperio, y el paganismo está señalando al cristianismo, diciéndole que es el culpable de los males que el imperio está padeciendo y las amenazas que tiene el imperio. Y San Agustín se va a proponer en una obra muy importante de Civitates Dei, la ciudad de Dios, demostrar que la grandeza de Roma, que se fue construyendo a lo largo de los siglos, fue grande justamente no por el paganismo, sino a pesar del paganismo, y que el cristianismo no viene a destruir esta grandeza, sino que es el mismo paganismo el que está introduciendo los gérmenes de la disolución, de la decadencia. Va, por lo tanto, a introducir también San Agustín una nueva conciencia en ese mundo que responde a la conciencia pagana. Y nos está señalando, en su obra La ciudad de Dios, que frente a el mundo pagano antiguo, en el que el individuo tenía que estar al servicio de esa maquinaria estatal que se estaba gestando, lo importante ahora no es el amor de este mundo, sino el amor de Dios. Es el individuo, el alma de la persona rescatada por la sangre del Redentor y amada por el Creador, que tiene que ser salvada esa alma sobre todo. Entonces, una cosa es el mundo, esa maquinaria pagana, estatal, antigua, en la que el individuo era un engranaje más, y ahora el alma pasa a ser el fundamento de la nueva civilización, esa alma rescatada por la sangre del Redentor. Son dos concepciones, dos visiones, y esa alma rescatada que es amada por el Creador, por el Redentor, que a su vez ama y que funda su vida en el amor Dei, en el amor de Dios, no genera en esta vida santa que recibe de su Redentor males, vicios que atenten contra la vida pública, sino que por el contrario, las virtudes practicadas gracias a esa gracia recibida de las fuentes de la redención sostienen la vida pública del mejor modo posible. Ha cambiado el mundo, está cambiando en este periodo, cambian las concepciones, cambian la mentalidad y podemos distinguir ya claramente dos mundos que se van diferenciando, cristianos ambos, el bizantino del occidental, del Mediterráneo oriental, donde, por ejemplo, una figura como San Agustín, que era obispo de Hipona, juega un rol importantísimo. Los obispos en sus comunidades, en sus ciudades, van jugando también un rol fundamental, tanto en lo eclesial como también en lo administrativo, en lo civil. Y tenemos que mencionar, como para ir cerrando el cuadro, a esa nueva realidad que se va gestando en este periodo, que es el monacato. Esos monasterios que van a jugar un rol tan importante luego, bien entrado el medioevo, comienza a gestarse en el siglo III, aquellos monjes que se van al desierto de Siria, al desierto de Egipto, a buscar una vida de espiritualidad plena, superado ya el periodo de los mártires, de las persecuciones, buscan dar la vida de otra manera o buscar o encontrar esa realidad absoluta que es Dios en la soledad, en el silencio, ya no en el martirio. Pero eso que se va gestando, que va tomando forma, podemos mencionar por ejemplo San Antonio en el desierto, luego va a ir desarrollándose y va a dar lugar a comunidades monásticas más adelante.
el mundo del siglo V, después del siglo VI, va a ser un mundo muy diferente, pero que se está formando en estos siglos IV y principios del V. Dejamos aquí, luego seguiremos desarrollando otros momentos de la historia de la civilización occidental.